Estás escuchando La radio ha vivido equivocada. Lo demás es silencio. Música que identifica la presentación de la columna de todos los viernes. Un mundo en crisis. Fabián Harari, ¿estás ahí? Estoy ahí. Quiero decir dos cosas antes de empezar. En primer lugar, felicitarlos a ustedes por los 7 años. ¿Sí? Y esperemos que sean muchos más, ¿no? Muchísimas que sea solo el comienzo. Eso en primer lugar. En segundo, pedir disculpas por entrar un poco tarde, contar que estamos en un acto del 1 de mayo de Razón y Revolución, que empezó a las 11:30, y pasar el chivo para las 5 de la tarde. Sí. A las 5 de la tarde vamos a armar una charla internacionalista con, voy a estar yo, va a estar Javier Terán del Centro César Lora de Bolivia, Rafael Padial de Transición Socialista de Brasil y Jesús Rodríguez Rojo de España. Vamos a charlar sobre el coronavirus y el coronavirus en cada uno de los países. Eso se sigue por la transmisión del Facebook de Razón y Revolución. Bien, una videoconferencia. Exactamente. Perfecto. Bueno, vamos a lo nuestro. Meta. Que es, se llama, yo le puse la montaña rusa vieja, vamos a ver un poquito por qué. Pará, nos reíamos con el cabezón. La montaña, tratábamos de develar. Bueno, cuento por qué la montaña rusa vieja. En realidad también la idea del título es que la gente se pregunte y diga, bueno, vaya a la columna a averiguarlo. La montaña rusa vieja, ¿por qué? Bueno, resulta que yo cuando era chico iba a un parque llamado Little Park, sí, que seguramente muchos conocen. Claro. Y había había una montaña rusa y después, cuando un poquito más grande, pusieron una nueva. Tal cual. Pero quedó la vieja. Y la vieja, como era vieja, no tenía esas funciones de dar vueltas y vueltas, sino que tenía una sola diversión. En realidad era un carrito que se llevaba hasta arriba, bien arriba, y tenía una sola diversión, la bajada. Claro, era muy empinada, recuerdo. Era una bajada, claro, muy abrupta, muy espinada, sí. Parecía que te generabas un julepe bárbaro, sí. Pero eso es todo lo que podía hacer esa montaña rusa. Verdad. Bueno, y cuando yo pensé en el mundo que se viene, y en la Argentina que se viene, pensé simplemente en eso, la montaña rusa vieja, ¿no? Es decir, esa caída abrupta, terrible, a la cual estamos siendo sometidos y en la cual incluso estamos siendo sometidos, incluso todavía nos falta descender más todavía. Ajá. Digo esto porque vamos a algunas cuestiones. Tiene que ver en principio con una estrategia general de baja de salarios y una estrategia de pago a los capitalistas por parte del Estado, es decir, de subvenciones estatales a partir de la crisis. Según los analistas económicos, Estados Unidos está sufriendo una crisis, y el mundo está sufriendo una crisis comparable a la del 30, en términos numéricos. Es decir, estamos en un descenso muy abrupto, precedido por una crisis que obviamente viene de los años 70, pero que se acelera en el 2008. Y eso es interesante porque si nosotros miramos el mapa, lo que vemos es que la crisis del coronavirus aparece golpeando el corazón del capitalismo mundial. Estados Unidos, Europa y hasta hace poco China. Un poco más abajo Corea del Sur y en América Latina a Brasil. Claro. Es decir, estamos viendo que hay un paralelismo o una confluencia entre la crisis económica y la crisis sanitaria. La crisis económica que está golpeando el corazón del capitalismo mundial, la crisis sanitaria que está golpeando el corazón del capitalismo mundial. Y no es raro porque ahí es donde se da la concentración mayor de población, la concentración mayor de miseria por espacio. No hay ninguna duda que regiones como Formosa, el Chaco, el Mato Grosso, o regiones
o regiones de África tienen una pobreza enorme, pero no tienen la concentración de miseria por espacio y el hacinamiento que tienen las grandes ciudades. Con lo cual, ante una pandemia, lo primero que aparece es la expansión sobre esa población. Claro, claro. ¿Qué es lo que pasa en Italia? Es decir, en Italia, ¿dónde está el coronavirus? ¿En el norte pobre? ¿En el sur pobre, perdón? No en el sur pobre y rural. En el norte rico y urbano. Claro, principalmente en Milán, ¿no? Exactamente, la región de Lombardía. Claro. Esa es la región principal, ¿no? Es decir, ¿y por qué? Y esto es es muy interesante. Italia tiene una población en las ciudades con el doble de densidad que Alemania. Ajá. El doble de densidad de Alemania. Y por lo tanto, y casi el triple perdón, Roma, por ejemplo, Milán tiene casi el doble de densidad que Berlín y Washington, por ejemplo. ¿El doble? Con lo cual, sí, Ajá. densidad de población. Qué bárbaro. Exactamente. Es decir, Italia, y pensemos además todo el fenómeno migratorio. Sí, sí, sí. Es decir, lo que tenemos en Italia es una concentración muy grande de población y otra cuestión, una contaminación muy grande. Es una de las... Italia tiene... es una de las... está en el puesto, digamos, las ciudades italianas están en el puesto 24 de las 100 ciudades más contaminadas 24 de las 100 ciudades más contaminadas de Europa se encuentran en Italia. O sea, el 25... Italia tiene un cuarto de las ciudades más contaminadas de Europa. Mirá qué dato, ¿no? Es decir, claro, es decir, no es raro que en Italia haya pasado esto. Además, Italia tiene uno de los índices más bajos de camas por persona. Digo esto para ilustrar esta cuestión y entender hacia dónde va el mundo. Yo quería hacer otra alusión importante a Venezuela, porque la situación de Venezuela es realmente trágica. Por eso hablé de Italia, Venezuela y la Argentina. Es realmente trágica porque no sabemos la cantidad de muertos ni la cantidad de infectados en Venezuela, porque todos aquellos que quisieron, digamos, informar fueron presos. Hay por lo menos 5 periodistas presos, y los 5 periodistas están presos por tratar de informar la cantidad de muertos. Hay en total 13 presos por algún tipo de protesta, ¿sí? Incluso protesta por internet. Por ejemplo, un profesor, Fernando Antonio Marcano Ferrer, estuvo preso simplemente por tuitear, intentar tuitear una protesta contra el gobierno venezolano. Sí. Y hay un manifestante muerto, Charil Antonio Núñez Palma, de una de las 580 protestas que se efectuaron en Venezuela desde marzo a la actualidad. Y desde el mes de marzo hay 580 protestas en Venezuela. ¿Por qué son las protestas? Las protestas son por falta de agua, por falta de gas, por falta de alimentos. Es decir, por cosas muy básicas. Y además tenemos una serie de saqueos que se han producido en Venezuela en los últimos días. Sí. Saqueos, otra vez, a los supermercados por hambre. Es decir, en Venezuela tenemos el hambre, ahí nomás, pero también, esto es importante, tenemos la lucha. Y eso, la semana pasada hablamos de Brasil, y es un espejo para la Argentina. Lo que tenemos en la Argentina es también descenso, ya declarado formalmente. Hasta hace poco se estaba discutiendo el 1% de un impuesto a la riqueza. No sé si recuerdan. Sí, bueno, sí. Todavía se está discutiendo, ¿no? Hoy sí, pero lo que ya no se discute es la baja del 25%. Claro, eso es rápido. Es muy célere esa decisión, sí. Yo tengo información, yo no quiero darte esta información porque, como ustedes saben, hay mucha gente que me da información, ya me parezco así, que yo tengo esta información, pero información de compañeros trabajadores, que obviamente no quieren dar la cara porque trabajan en lugares y no quieren exponerse, pero quiero contar que en algunas provincias
algunas empresas o establecimientos educativos están directamente anunciando que no van a pagar algunos meses. Por ejemplo, el mes de mayo no lo pagan. Claro, porque lo peor está por venir, me parece, ¿no, Fabián? Exactamente, es decir, lo que es interesante es que todavía no entramos en default, todavía no se largó la hiper, todavía, y ya nos bajaron el 25% del salario y tenemos las suspensiones y despidos. Con lo cual, digamos, esa bajada que yo conté en la motonera vieja se viene en formas muy grandes, porque además pensemos en todos los subsidios que está pensando el Estado y que ya implementó el Estado a las empresas. Sí. El Estado está, ¿y eso quién lo va a pagar? Hace poco se anunció un bono, una especie de bono compulsivo que el Estado le va a poner a los bancos. Eso es otra forma de emisión. Y otra vez va a haber que pagar eso, obviamente con impuestos. En lo cual estamos ante una situación sumamente problemática. Y hay que ver qué pasa a la salida. Ya estamos viendo movimientos políticos en torno a eso y empieza a resquebrajar este frente albertista. Y para eso hay que mirar la situación de las cárceles. Hay dos situaciones. Uno, el ANSES. El nombramiento es decir, la renuncia de Vanoli, sí, que tenía un origen kirchnerista, pero Alberto pensaba reemplazar a Vanoli con una persona de él. Bueno, terminó ocupando ese puesto una muchacha pro cámpora. De hecho, una declaración de un dirigente de la cámpora que prefirió mantener el anonimato, pues salió en todos los medios diciendo, ahora tenemos el ANSES. Claro. Una la caja más importante que tiene el país. Exactamente, que junto con el Banco Central es la caja más importante que tiene el país. Claro. Y yo diría que casi la más importante porque el ANSES te puede dar plata en el momento. El Banco Central sabemos que puede haber un problema. De todas maneras, también el puesto de Peche del Banco Central está en juego. Ajá. La otra situación por la cual aparece crujiendo, vamos a ver hasta dónde, es el tema de las cárceles. Del motín de Devoto, motín también en alguna otra cárcel. En Varela creo que fue, ¿no? Florencio Varela. Sí, Florencio Varela, que hay 11 heridos y un muerto. Sí. Efectivamente, ahí tenemos también el kirchnerismo haciendo de las suyas. Es muy interesante esto porque si empezamos a ver los nombres, vamos a ver quiénes implementaron todo esto. Juan Martín Mena, que es el secretario de Justicia. Juan Martín Mena, estamos hablando de la gobernación de Kicillof, tiene un juicio en su contra. ¿Por qué? Por el tema del memorándum con Irán. O sea, el secretario de Justicia es un sospechoso de haber puesto a la Argentina, de haber tratado de garantizar la impunidad del caso AMIA. Sí. Después hay otro elemento, un tal Roberto Cipriano García. Quiero que recuerden este nombre. Es una especie de presidente de la Comisión de la Memoria de la provincia de Buenos Aires. Y es uno de los actores de todo esto. Y es quien llamó a los quienes se amotinaron como compañeros pro libertad. Sí. La otra es Andrea Casamento, que es la fundadora de las asociaciones familiares detenidos en las cárceles federales, que además está casada con un preso de Devoto, que es Alejo Fernández, y trabajó en la Universidad Madre de Plaza de Mayo. Uh-huh. Y el otro es el juez que ordenó la liberación casi de 2.000 presos, se llama Víctor Violini. Sí, qué paradójico, ¿no? Sí, un apellido porque varios de los fueron violadores. Pero es interesante, porque es un ex oficial de policía kirchnerista que hizo en 2006 el examen para ser, él es el juez de casación, hizo un examen y lo reprobó. Sacó 80 sobre 200 cuando hace falta sacar por lo menos 120. Ajá. Ahora, ¿cómo es que él, reprobando un examen, llega a juez de casación? Bueno, por sus contactos con Julio Alac, que era ministro de Justicia. Claro. Julio Alac pide la revisión de ese examen y casualmente Violini obtiene el 50% más de puntos. Una pequeña equivocación en la corrección fue.
Exactamente. Es decir, este juez que le otorgó prisión domiciliaria inmediata a 2.300 presos. Sí. Y además fue él y su gente quienes dieron la orden legal para que todos los presos tuvieran celulares. Quiero aclarar que una mujer víctima sufrió, esto fue denunciado, pero imaginemos la cantidad que no fueron denunciadas, recibió un mensaje de su victimario en la cárcel. Sí. Es decir, darle celular a esta gente es complicado. En realidad el problema de yo podría explicar el problema de las cárceles más general y explicar que hay una cuestión elemental que es el 60% de los presos está sin condena. Claro. ¿Sí? Ahí hay un problema, el 60% está sin condena. Y por el otro lado tenemos una cantidad de delincuentes como Vudú, Devido, Jaime, Delía, Milagro Sala, todos los empresarios de los cuadernos, Daniel Arroyo, Horacio Rodríguez Larreta y todos los que se ocuparon de comprar barbijos o alimentos a sobreprecios. Sí. Ni hablar de Carlos Menem, ¿no? Que hoy está ancestral, el preso ancestral, en libertad. Ni hablar de eso, que están completamente libres, sí, ¿no? Es decir, ya hay una cuestión de clase ahí muy grande. Esos no salen, pero y después otra cuestión, sí, efectivamente hay gente ahí muy peligrosa que tiene que estar. El tema de los motines es interesante por ver la conexión de esta gente que yo estuve contando con algunos de los presos que fueron los líderes del motín. Por ejemplo, Ariel Luna. ¿Quién es Ariel Luna? Es un miembro de los Borrachos del Tablón, condenado a prisión perpetua por el asesinato de Gonzalo Acro en el 2007. Ajá. Que es interesante porque él, siendo un preso peligroso, logró entrar al pabellón 1 de Devoto, que es el pabellón de los presos, digamos, con delitos menores, que incluso hacen carreras universitarias o están en el Centro Universitario de Idiomas. Y él logró entrar ahí y apareció, digamos, como referente del pabellón 1. Pero es interesante, también podemos pasar a otros tres personajes muy simpáticos. Uno se llama Alejo Acosta, más conocido como el viejo Tom, y el otro es Leo Torres, que ambos son barras de Platense. Ajá. Y otro más que es Darío Pérez, ¿sí? De Barra Brava de All Boys. Ajá. Lo interesante de estos tres es que los tres salieron en la foto. Claro, y vos inmediatamente sabés lo que pienso, Fabián, perdóname, ¿no? Sí, inmediatamente, todos barra brava. Es decir, hay una estrecha relación con el poder político-económico, indudablemente. No hay ninguna duda de que esta gente está vinculada con el kirchnerismo. Claro. ¿Y por qué? Porque, de hecho, Roberto Cipriano García mandó un mensaje para los presos. Andrea Casamento era la que andaba negociando con los delegados del penal de Devoto y las autoridades, igual que Víctor Violini, que liberó a todo el mundo. Sí. ¿No? Es decir, tenemos Mena, García, Casamento y Violini. 4 elementos kirchneristas ligados a los Barra Brava. Entonces, acá lo que tenemos es evidentemente una operación del kirchnerismo y una cuestión interesante, porque uno de las excarcelaciones que entregó Violini era nada más ni nada menos que Quique Petrullo, que fue un lobista de la llamada Banda del Juez, de César Melazo de La Plata, aunque no integra ningún grupo de riesgo del coronavirus. Uh-huh. Es decir, esta es la gente que se está sacando. Más allá del problema real de la sobrepoblación de las cárceles, que se resuelve, por un lado, liberando a los presos que no tienen que estar, porque son inocentes, sí, no estos delincuentes asociados al kirchnerismo, y por otro, la construcción de cárceles para los que sí tienen que estar, porque aclaremos, contra la izquierda facultiana, que hay gente que tiene que estar presa y no se la puede liberar. ¿Sí? Violadores, sí, asesinos a sueltos, narcotraficantes, genocidas que anduvieron sueltos, no se los puede liberar. Todo el problema tampoco es cuestión de hacinarlos y que se mueran.
Pero el problema también es qué pasa con el obrero cuando sale. Porque el obrero hoy, si sale, ¿a dónde va? Y va a hacinarse a un barrio carenciado, o hacinarse donde vive. Sí, sí. Y además de hacinarse, no tiene trabajo. Por lo tanto, digamos, tiene que salir a la calle a hacer alguna cosa. El problema, digamos, de las cárceles, el problema del conjunto de la sociedad, otra vez, se resuelve en forma relativamente sencilla, con un plan de viviendas. Es decir, construyendo viviendas y dándole un subsidio a todo desocupado. Entonces, ahí resolvemos el problema de todo el mundo. Nosotros hicimos una cuenta, hace unos años, muy interesante, con un cuarto del presupuesto, no nacional, sino simplemente del Ministerio de Debido, en 10 años, es decir, con un cuarto de ese presupuesto, se hubiera arreglado todo el problema habitacional de todo el país. Todo el problema habitacional de todo el país. Con un cuarto del presupuesto de un solo ministerio. Claro, indefectiblemente es una cuestión de falta de decisión, ¿no? De querer hacerlo. Exactamente. Y por último quería que estemos muy atentos a esta relación, el kirchnerismo con lo que uno llamaría el lumpenproletariado. Porque esta situación de las cárceles no solo nos mostró una deficiencia estructural de la Argentina, sino en términos políticos esta vinculación del kirchnerismo con el lumpenproletariado, ¿sí? Y es una vinculación por la cual el kirchnerismo construye políticamente. El kirchnerismo construye políticamente con organizaciones sociales, clientelistas, que Alberto se las estuvo cooptando, construye con los sindicatos, que Alberto se los estuvo cooptando, pero también construye con este lumpenproletariado, y lo que mostró acá, es interesante, es que estas relaciones más mafiosas, más turbias, el kirchnerismo todavía las conserva. Bueno, indudablemente, Fabián, el carrito de la montaña rusa vieja se salió de carril y seguimos más allá, como vos decías en el principio. Sí, yo creo que esto también es una señal, porque efectivamente ante la crisis, el kirchnerismo se va a mostrar como también capaz de armar grupos para la represión, es decir, capaz de armar una estructura represiva que tiene que ver con esto. Bueno, ¿qué decir, no? Más que tratar de cavilar, tratar de repensar todo. Fabián, muchísimas gracias y nos reencontramos el próximo viernes con tu columna. Muchísimas gracias a ustedes.